Buenos días o buenas tardes, estudiantes de quinto y sexto básico. En esta semana de trabajo comenzaremos con nuestra primera clase, que está enfocada en trabajar en los textos informativos. Para eso vamos a recordar contenido del año anterior. La característica que tiene un texto informativo es que, como su nombre lo dice, es informar acerca de un hecho o una situación específica. Siempre debe de tener un carácter objetivo. Por eso, la característica principal que tienen estos textos es que son formales, es decir, que tienen un lenguaje más formal que es entendible y deja de lado todas aquellas palabras groseras y rebuscadas. Otra característica más que tiene el texto informativo corresponde a que es preciso, es decir, que se centra o se expresa claramente a una sola situación sin tener dobles interpretaciones. Y también debe ser correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser cuidadoso con lo que es la redacción y los signos de puntuación. Dentro de todos los textos informativos que nosotros podemos encontrar, vamos a tener la noticia, la entrevista, la conferencia, el reportaje, el informe y el memorando. Además, podemos encontrar los que son los afiches, infografías que ustedes han trabajado, que es la información mediante las fotografías, y también las cartas formales e informales. En la clase del día de hoy trabajaremos netamente en lo que es la noticia. Como su nombre acá nos dice, es un texto que tiene como propósito informar a un gran número de personas sobre un hecho que ocurre recientemente, ¿ya? Esta noticia nosotros la podemos encontrar en un diario o en un periódico, como nosotros igual lo conocemos. También lo podemos ver en las noticias, escucharlos por la radio o leerlos también por internet. Pero una noticia tiene un propósito informativo. Es por eso que nosotros vamos a encontrar que la noticia tiene un propósito comunicativo. Es decir, nosotros allí vamos a encontrar el qué sucedió, cuándo, el dónde, quiénes participaron y por qué. Entonces en la noticia vamos a encontrar 6 preguntas básicas, ¿ya? La primera de ellas corresponde al qué, que hace referencia a qué sucedió en el hecho o qué sucedió en la noticia. El número 2 corresponde a quién o quiénes le sucedió el hecho. Después viene la pregunta número 3 que hace referencia al cómo, es decir, a la manera de cómo le sucedió el hecho a esa persona. La pregunta número 4 hace referencia al lugar, que es el dónde, y hace referencia, ¿cierto?, al sitio, el lugar donde se produce el acontecimiento. Vamos a tener la pregunta 5 que hace referencia al tiempo. Ya acá el factor de tiempo puede ir variando. Puede ser en un año, un día, hora o minuto. Y el 6, el por qué. Esto hace referencia a por qué le sucedió, o sea, la causa o los elementos que nos dan la razón de lo que ha pasado. ¿Ya? Ahora vamos a ir a la estructura de la noticia. Dentro de la estructura de la noticia, nosotros siempre vamos a tener que una noticia va a partir por un epígrafe, ¿ya? El epígrafe va a tener como objetivo captar el interés del lector y lo invita a leer la noticia. Es decir, el epígrafe siempre va a ser el que está antes del título y va a intentar captar, ¿cierto?, al lector. Y esto puede ser una frase, muchas veces es el lugar. Y luego pasamos al título, ¿ya? El título siempre va a ser más grande y más ennegrecido que el resto de la noticia.
Este también lo podemos conocer nosotros como titular y es el que llama la atención del lector. Luego vamos a tener la bajada. La bajada es un texto breve, ¿cierto? Que lo que intenta es dar la síntesis de lo más importante de lo de que se va a tratar la noticia. Luego pasamos al lead, que va a ser el primer párrafo y el más importante de esta noticia y que nos va a dar un resumen de lo más esencial del hecho noticioso. Y por último vamos a tener el desarrollo o el cuerpo de la noticia, en donde se da a conocer toda la información de lo que se va a tratar la noticia. Y hay otra estructura, que sería el número 6, que no aparece aquí, porque la estructura esta puede ser optativa, puede variar dependiendo de la noticia y corresponde a la fotografía, ¿ya? La fotografía debe tener relación con la noticia. Ahora, ¿cómo podemos crear una noticia? Cuando se dispongan a redactar una noticia, deben tener presente que la noticia debe ser precisa, debe ser veraz y objetiva. Y el estilo del lenguaje que nosotros podemos utilizar tiene que ser claro, concreto y conciso. Las actividades de este día para los estudiantes de quinto básico es completar la guía tomando en cuenta la estructura de la noticia y las 6 preguntas básicas, ¿ya? Para sexto, tienen que escoger de este listado que yo les voy a ir entregando una leyenda y desde esa leyenda ustedes van a crear una noticia, ¿ya? Para la creación de esa noticia van a tener que utilizar los siguientes conectores que ya los fuimos trabajando en la clase anterior, que correspondían a los conectores temporales, de oposición, consecutivos, causales y aditivos. No olvides que en caso de dudas o consulta cuando estés haciendo tu guía, me puedes llamar o hablar mediante WhatsApp. Ahí está mi número para que lo anotes. Y también que el horario en que me puedes hablar es de 9 a 7 de la tarde, ¿ya? De esta manera me despido, esperando que se encuentren todos muy bien en sus casas y pedirles que se sigan cuidando para evitar los contagios. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima clase.